Bien, estamos acá con la mamá meditando en una expresión que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 22, y vamos a compartir lo que puede hacernos entender el Señor con respecto a lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto es lo que dice San Pablo en Hechos 20, 22 y 23. Y reiteramos, la frase es ligado yo en espíritu. ¿Qué significa eso que dice Pablo? Ligado yo en espíritu. Podemos pensar en su relación personal con el Espíritu Santo, estando ligado o atado, sujeto al Espíritu, ¿sí? Ligado yo en espíritu. Mamá, ¿cómo lo interpretás a esto que dice Hechos capítulo 20, versículo 22? Bueno, que Dios les bendiga mucho. Dice el apóstol Pablo, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea que entiendo que él estaba tan compenetrado con el Espíritu de Dios, acostumbrado a andar en la voluntad de Dios, en el Espíritu de Dios, que no tenía problema de decirle sí a Dios, a pesar de que ya le avisó Dios que le iban a pasar cosas, pero se nota que que amaba tanto a Dios y a su obra y a la gente, que no tenía problema de que le pasara cualquier cosa a él, con tal que acabara la obra que le había encomendado el Señor, porque la responsabilidad que Dios había puesto en él era tan fuerte, tan urgente, y tenía que acabar y terminar esa responsabilidad que Dios le había encomendado, no importando lo que le pasara a él en su vida, porque había aprendido a obedecer la orden del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se ligó con su espíritu y no tuvo otra cosa que obedecer y salir, no cuidándose de su persona, no teniendo amor propio hacia él, sino que él empezó a decir, bueno, para esto me llamaste. Si un día te dije, ¿qué quieres que haga, Señor, cuando me tiraste del caballo? Ahora no me puedo volver atrás porque me estás diciendo que me esperan tribulaciones, me esperan cárcel. Ya si tú me llamaste, ahora tengo que obedecerte y decirte sí. Y como iba ligado en el Espíritu Santo, él sabía que iba a poder soportar todo lo que le hagan, porque el Espíritu Santo le daba poder, fuerza, respaldo. Qué bueno lo que está compartiendo la mamá acerca de lo que era la experiencia personal de San Pablo con el Espíritu Santo, una extraordinaria relación, comunión, comunicación, guía del Espíritu Santo. Qué ideal para nosotros, más para los obreros. Necesitamos
estar de acuerdo con el Espíritu Santo. En Hechos 15, 28 dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Acá en Hechos capítulo 20, en el versículo 22 dice, ligado yo en espíritu. O sea, atado, sujeto al Espíritu Santo. Y seguramente en las congregaciones, en las reuniones en las cuales participaba Pablo, el Espíritu Santo tomaba personas y le profetizaban acerca de todo esto que tiene que ver con luchas, problemas, persecución, castigo, sufrimiento, cárceles, necesidades, todo lo que sabemos que sufrió, que padeció el apóstol Pablo. Pero acá dice ligado yo en espíritu, es como dice la mamá, tenía él una fortaleza, tenía una ayuda adicional que amortiguaba, que mullía la cama del dolor, o sea, lo hacía sobrellevarle al problema. El apóstol en su relación con el Espíritu Santo tenía energía, tenía consuelo, tenía fuerza. Qué importante es seguir meditando sobre esto que dice, ligado yo en espíritu. Y voy, no afloja, no deja, no desiste, no abandona, incluso sabiendo que no le iban a esperar salones llenos de multitudes que le aplaudirían, que lo abrazarían, no esperando recibir dinero, no esperando recibir comodidades, sino que él está diciendo, me esperan, ya vas a ver lo que te espera, me esperan cárceles, tribulaciones, lucha, qué tremendo, ¿eh? Me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que el Espíritu Santo le hablaba no de que lo esperaban multitudes, lo esperaban aplausos, lo esperaban dinero y comodidades materiales, sino que le esperaban a él prisiones y tribulaciones. Pero creo que la clave está en la frase del principio, ligado yo en espíritu. Y sí, porque cada uno que aprende a ligarse en la voluntad de Dios, que es el Espíritu Santo, no teme a nada sabiendo que el Señor lo guardaría. Por eso es que él se apresuraba para anunciar el Evangelio, porque el verso 27 del capítulo 20 de Hechos dice, porque no he rehuido, anunciaron todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Qué tremendo. El Señor dice, por tanto, mirad por vosotros, que estemos ligados en el Espíritu, en este tiempo. Que el Espíritu Santo, si estamos ligados, nos da valentía, nos da poder, nos da autoridad, nos da fuerza, nos da ánimo para mirar por nosotros mismos de que nos desesperemos estar ligados en el Espíritu. Por eso me encanta también esa escritura que dice, andad en el Espíritu, ¿no? Y si nosotros podemos andar en el Espíritu, vamos a hacer lo que a Dios le agrada, porque el Espíritu Santo que está en la tierra trata de hacernos entender y de hacernos andar conforme al Espíritu Santo para agradar al Padre, porque Él se quedó acá en la tierra para ayudarnos a andar en el Espíritu Santo,
para poder hacer las cosas que agraden al Padre. Y lo primero que el apóstol nos aconseja, miren primero por ustedes mismos. Si están ligados en el Espíritu, si están andando en el Espíritu, después dice, miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea que primero tenemos que mirar por nosotros, que nos liguemos en el Espíritu y hagamos la voluntad de Dios. Después miremos por la gente que el Señor nos ha puesto en nuestras manos como obispo, para poderlas apacentar, ¿no? Para poder apacentar la iglesia del Señor, la cual Él la ganó con su propia sangre. O sea que hay hermanos, reflexionemos, hay una gran responsabilidad en nosotros, por nosotros mismos y por la grey que nos ha encomendado, porque le costó la sangre a Él. Y como le costó la sangre, Él nos va a demandar. ¿Cómo estamos llevando ese rebaño? Si lo estamos alimentando bien, porque estamos ligados en el Espíritu y el Espíritu te apacenta y te da pasto fresco, te da comida fresca, te da revelación, te da ciencia, te da sabiduría, te da entendimiento, te da amor. Todo esto lo provee el Espíritu Santo cuando estamos ligados, y para que podamos apacentar bien su grey, porque le ha costado la sangre a Él. A nosotros no nos costó nada en una palabra, solamente rendirnos y estar dispuestos a ligarnos con el Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios. Jamás Dios nos guarde de enseñorearnos de su grey, porque Él es el Señor de su grey. Él es el buen pastor que la vida dio por sus ovejas. Entonces, nosotros, ligados en el Espíritu, nos va a hacer andar conforme a su voluntad. Qué buenísimo. Recién la mamá mencionó Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. Y ligado en el Espíritu significa eso, andar conforme a la guía. Ahí Jesús está diciendo en San Juan 16:13, San Juan 16:13, dice que el Consolador, el Espíritu de verdad, nos guía a toda la verdad. Qué relación hermosa tenía Pablo con el Espíritu Santo. Vivía en una dimensión superior, no humana. Pablo vivía en el Espíritu, andaba conforme al Espíritu Santo, según las indicaciones del Espíritu Santo. Qué importante es para nosotros los obreros interpretarlo al Espíritu Santo, interpretar su voluntad, interpretar su palabra. Eso es lo que vemos en esta escritura que estamos estudiando, Hechos 20:22. Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Hay un texto que si lo sacáramos del contexto sobre esto mismo, sobre el viaje de Pablo a Jerusalén, si lo sacáramos del contexto, parecería que Pablo estaba andando en contra de lo que el Espíritu decía o de lo que los hermanos le sugerían, le decían, le pedían, pero no era así, sino que Pablo interpretaba al Espíritu Santo mismo. Esto es importante para nosotros, no interpretar voces extrañas, no dejarnos llevar por cualquier voz, por cualquier circunstancia, por cualquier apremio, sino interpretarlo
al Espíritu Santo. ¿Qué dice el capítulo 21 en el versículo 4 sobre esto mismo, sobre el viaje a Jerusalén? En 21:4 de Hechos, 21:4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y esto se repitió en varios lugares donde él anduvo, el Espíritu Santo por medio de los hermanos y en profecía, como sucedió también en el capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, versículo 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Capaz que alguno dijo: este Pablo es cabeza dura, este no va a hacer caso, le decimos que se cuide, no hace caso, no obedece. Es que Pablo tenía una interpretación personal sobre la guía del Espíritu Santo. Y el asunto está ahí, es tener la dirección personal del Espíritu Santo, mamá. Tener la dirección personal, no interpretación, consejos, guía de otros, sino la dirección personal del Espíritu Santo a mí. ¿Qué me habla a mí? Sí, a otro le habla también, pero ¿qué me habla a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué quiere que yo haga? Qué tremendo, porque es notable cómo Pablo fue en su pasado un hombre, según la Biblia, muy tremendo, perseguidor de la iglesia, de las cosas santas del Señor. Pero cuando se convirtió, se dio vuelta del todo. Está en la conversión. En la conversión, podernos convertirnos a Él, porque el Señor dice: volveos a mí, convertíos a mí. Y en la conversión, al darnos vuelta, parece que la carne, el yo, la humanidad nuestra, tiene que ceder, porque al tomar Dios nuestra voluntad, a través de su Espíritu, nos damos vuelta de tal manera que aprendemos a oír la voz de Dios y a hacer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Aunque sus compañeros le dijeron: no vayas allá porque te va a pasar esto, mirá que siento del Espíritu decirte. Porque a veces nosotros también, muchas veces porque lo amamos al hermano, lo amamos, no queremos que sufra y decimos, es tal el amor que decimos: mirá que siento el Espíritu decirte esto, pero él ya había recibido la orden por haber estado ligado al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios. Y bueno, era un hombre que sabía oír la voz de Dios. Y hoy por hoy hay muchas voces que se levantan y muchas veces tratan de confundirnos, debilitarnos, desanimarnos, hacernos tener miedo en este tiempo de pandemia. Pero
si estamos ligados en el Espíritu y haciendo la voluntad de Dios, no vamos a errar ni vamos a fracasar. Porque Pablo tuvo la fortaleza, tuvo la guía perfecta y hizo lo que le agradó a Dios y no a la carne. Porque dice que el Espíritu, dice Gálatas, que dice el Espíritu 5 de Gálatas, verso 16, dijo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, la humanidad nuestra, tiende a querernos infundir lástima de nosotros mismos. Ay, yo, pobrecito de mí, pobrecita de mí, no me mandan ni siquiera un mensaje a mí, no me esto, y bueno, tiende a que nos mimemos un poco o que nos consentamos nosotros mismos y no hagamos la voluntad de Dios por falta de estar ligados en el Espíritu y andar en el Espíritu y conforme a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, en este tiempo de confusión, porque realmente este es el tiempo que estamos viviendo, tiempo de confusión, que todos quieren dar voces certeras, pero ¿qué dice el Espíritu Santo de nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué dice? Cuando aprendamos a estar en la intimidad con Dios. El Espíritu Santo no te va a hablar si vos andás correteando de aquí para allá, porque el Espíritu Santo dice que son tres en uno. Están ligados, unidos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Los tres hacen cosas de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cómo yo podré estar ligada en el Espíritu si no me pongo de acuerdo para estar en intimidad con Él? Él ahí me va a guiar, ahí me va a ligar a su Espíritu y voy a hacer lo que su voluntad quiere y no voy a errar ni voy a fracasar. Todo lo que haga, como dice la Biblia, prosperaré y Dios me dará los triunfos, porque el Espíritu Santo nunca falla. Si en este tiempo de tanta confusión tenemos consagrado el oído espiritual y la voluntad para que Él nos pueda ligar. El Espíritu Santo no va a ligar a cualquiera que le escape a Él. El Espíritu Santo va a ligar a alguien que está rendido su voluntad y dice, acá estoy. Dígame lo que tengo que hacer. No es lo que yo sepa, no es por la experiencia mía de tantos años, no es porque ya estoy canchera. No, porque todo eso tiende a errar, a fracasar. Pero cuando me ligo a la voluntad de Dios, todo lo que haga va a prosperar y va a multiplicar, se va a ensanchar y va a ser cosa tremenda para regocijo. Así que, ¿qué nos queda? Liguémonos en el Espíritu a la voluntad de Dios y vamos a ver en estos tiempos difíciles que vivimos lo que va a suceder en nuestro medio. Lo esperamos. Que Dios les rebendiga y liguémonos todos y andemos en el Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. Vínculo es ligadura, esa relación espiritual que menciona Pablo en su experiencia personal con el Espíritu Santo. Ligado yo en el Espíritu. Escuchaba él la interpretación, los consejos, la guía de otros, pero él sabía en forma personal cuál era la voz del Espíritu. Eso es lo importante, discernir dónde está la voz del Espíritu Santo. Porque aunque le decían que no fuera a Jerusalén, si vamos ahora al capítulo 23 para cerrar, versículo 11,
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Como has testificado de mí en Jerusalén. La voluntad del Señor fue que Él testificara en Jerusalén. Y estaba cumpliendo la voluntad del Señor. No permitió que lo desviaran, no permitió que lo desenfocaran, que lo sacaran. Él estaba siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Oh, que el Señor nos tome de su mano, que nos ayude a ser sensibles, dispuestos a dejarnos tomar y llevar y guiar por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, un abrazo fuerte para todos, de la mama, de toda la familia acá en Las Flores, que el Señor les guarde siempre.